secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica la Ley 20.659 para perfeccionar y modernizar el registro de empresas y sociedades, boletín 13.930-03, proveniente del Senado. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia de suma para el despacho del proyecto que modifica la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, con el objeto de dar publicidad a los resultados de las acciones que llevan a cabo las asociaciones de consumidores con ocasión del ejercicio de sus funciones. Boletín 12.123-03, refundido con boletines 10.006 y otros. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual se presenta la urgencia de suma para el despacho del proyecto que regula la creación y funcionamiento de las empresas de beneficencia e intereses colectivos. Boletín 11.273-03, correo electrónico de la abogada del jefe de gabinete del ministro de Economía, señora Jimena Contreras, quien confirma la asistencia del señor Lucas Palacios, junto al subsecretario señor Julio Pertusé y el director nacional del Servicio de Cooperación Técnica Cercotec, señor Bruno Trisotti. Además informa que el señor ministro se integrará a la sesión a las 10:30, debido a que antes asistirá a una reunión impostergable, previamente agendada. Carta del jefe de gabinete del señor ministro de Hacienda, señor Tomás de la Maza, por la cual manifiesta la imposibilidad del señor ministro para asistir a esta sesión debido a compromisos impostergables adoptados en forma previa. No obstante, informa que concurrirá el director nacional del Servicio de Impuestos Internos, señor Fernando Barraza. Copia del oficio del jefe de gabinete del señor ministro de Defensa, don Javier Koopman, dirigido a la jefa de gabinete de la ministra de Cultura, por el cual deriva oficio 840 de esta comisión sobre administración de parques nacionales que fueron licitados, como es el caso del Parque Nacional Saltos del Petrohue. Informe anual 2020 remitido por el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, el cual contiene una síntesis de la gestión institucional durante dicho periodo, junto a los desafíos futuros. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, denominado Coyuntura Económica Nacional y Escenario Internacional. Correo electrónico del vocero de la Coordinadora Nacional de Taxis, CONATACH, señor Claudio Morales, mediante la cual solicita exponer ante la Comisión sobre la situación de un porcentaje de asociados de su institución que aún no habrían recibido los bonos de ayuda del gobierno. Y finalmente, señor presidente, correo electrónico del representante de 440 familias de dulceros de la Ligua, señor Antonio Fuente, quien indica que dicho gremio, por ser considerado patrimonio vivo inmaterial, trabaja con un permiso municipal, lo que implica que para recibir los bonos del programa formalista se verían obligados a regularizar su situación comercial, lo cual sería una carga para ellos. Y sería conveniente, por ello solicita que para recibir dicha ayuda directa sean considerados de la misma forma que los feriantes. Esa es la petición que hacen. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, don Álvaro. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Queremos saludar la presencia hoy día telemáticamente de la diputada Sofía Cid. Bienvenida, diputada. Hola, ¿cómo están? Brazo derecho de Sichel, dicen, del diputado Boris Barrera, también brazo derecho de Daniel Jadwe. La presencia en sala de los diputados Harry Jürgensen, brazo derecho de Kass, de José Antonio Kass, puros brazos derechos tenemos hoy día. Miguel Mellado, que era brazo derecho, pero no pudo continuar como brazo derecho, y de Gastón Saavedra, que nos acompaña, brazo derecho de Paola Narváez, izquierdo de Paola Narváez. Muy puros brazos derechos tenemos hoy día en esta sesión. Pues bien,
hagamos pasar, Alvarito, a todos los invitados Sí. para que tengan Por este cierto, encuentro con los presidente. brazos derechos. Faltó el Víctor, brazo ayúdeme. derecho Candidatura de Yana presidencial. Proboste, presidente. Falta el brazo derecho. Ahí entraron casi todos. Ahí ¿Están falta. todos? Ahí están todos, presidente. El director de Impuestos Internos, el que no. Don Álvaro, ¿el ministro de Hacienda no envió al subsecretario en su defecto? No, dijo que el director de Impuestos Internos. Entenderemos que viene con todas las atribuciones, entonces, el director de Impuestos Internos. Me imagino. Es de esperar. Perdón, presidente, hay una de las personas que podría venir por impuestos internos, puede ser Carolina, no sé, que se podría identificar, porque de repente se meten con nombres que nosotros desconocemos a última hora. Ya. Sí, yo, Carolina Sarabia. Vengo con el director. ¿Y cuál Ya. es tu cargo? ¿Cuál es su cargo, perdón? Yo soy la subdirectora de fiscalización. Ya, perfecto. Buenos días. Buenos días, don Fernando Arraza. Queremos saludarlo a usted, como también a don Bruno Trisotti, que es director de Cercotec. Muy buenos días. A Jimena Contreras, que es la jefe que nos acompaña de asesoría legislativa, y está la señora Guadalupe Orrego, no sé, ¿viene por economía también? Sí. Muy bien. Nosotros, invitadas y invitados que están presentes, habíamos invitado a los ministros de Hacienda y Economía. El señor ministro de Economía se va a integrar a las 10:30 a la sesión, y el ministro de Hacienda no asistió, pero dijo que el director nacional de Impuestos Internos venía con todas las atribuciones de él. Así que nosotros vamos a entender que el director de Impuestos Internos es como que estuviera el ministro de Hacienda con nosotros, porque así dice la carta que se justificó su ausencia el ministro de Hacienda. Y ya tenemos al ministro de Economía, don Lucas Palacio. Gracias, ministro, por estar con nosotros. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias. Mire, el objetivo de esta sesión es muy simple. Varias actividades productivas nos han hecho saber que quedaron fuera del bono PYME, que son actividades productivas, por ejemplo, en el caso de la pesca artesanal, que no tienen iniciación de actividades, y sin embargo, ellos se encuentran en el registro que tiene la Subsecretaría de Pesca. Es decir, hay una institución que puede certificar que ellos efectivamente son pymes. De igual manera, están los pequeños productores agrícolas que tampoco tienen iniciación de actividades, pero sin embargo son usuarios de INDAP a través de los procesales. Es decir, INDAP puede certificar que esos pequeños productores agrícolas que no tienen iniciación de actividades son personas, pequeños propietarios. Se encuentra la situación de las artesanas y artesanos en general, que desarrollan, como todos saben, diversas actividades de tejido, de telares, que también tienen autorización municipal, y yo me imagino que son organizaciones que a lo mejor el Ministerio de la Cultura las puede tener registradas como tal. Están también los dulceros de la Ligua, que nos han hecho llegar una carta, que tienen permiso municipal, que son patrimonio cultural del país, y tiene, por consiguiente, la municipalidad puede certificar que son pymes y podrían acogerse al bono de las pymes. También está la situación de las peluquerías, que por ser de segunda categoría quedaron fuera de este beneficio. No sé si se me escapa alguna actividad, pero la inquietud nuestra, y por eso que hemos invitado al ministro de Hacienda, hemos invitado al ministro de Economía, que agradecemos la presencia, y al director de Impuestos Internos, para ver qué posibilidad existe aplicando el mismo criterio que aplicamos para los feriantes libres, que para acreditar que eran pymes, la municipalidad dio un certificado que lo acreditó como tal.
En el caso de los taxis colectiveros, el registro que existe en las seremías de transporte fue el documento que certificó que ellos eran pymes. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho durante toda la semana anterior, los diputadas y diputados de esta comisión, ¿por qué no se usa el mismo criterio para estas otras actividades que son pymes, que haya instituciones del Estado que pueden certificar que son pymes y por tanto lo lógico y natural que para la misma regla se ocupa la misma regla para quienes hoy en día están fuera de este beneficio? De tal manera que nos gustaría conversar este tema con ustedes para ver cómo los podemos incorporar al beneficio del bono a las pymes, todas actividades que son pymes, pero que al no tener iniciación de actividades están quedando fuera, pero insisto, hay una institución del Estado que puede certificar que ellos efectivamente son una pyme. No sé si quiere el ministro de Economía partir primero y después el director de Impuestos Internos. Diputado Barrera, ¿solicitó usted alguna observación? Sí, presidente. Sí, muchas gracias. Es para complementar un poco un par de rubros más, pero además algo que yo encuentro que es mucho más grave. Por ejemplo, no están considerados los rubros de las ferias persas y las ferias artesanales, que también tienen el mismo permiso municipal que las ferias libres y que se han visto mucho más perjudicados que estas, porque si bien las ferias libres trabajaron menos tiempo por las cuarentenas, algunas sí trabajaron, en cambio los otros no trabajaron nada, o sea, trabajaron cero. Eso. Pero hay otro tema que es mucho más grave, porque hay gente que está postulando, que tiene iniciación de actividad en primera categoría, cumple todas las condiciones, pero dicen que su código no está en el decreto que sacó el Ministerio de Hacienda y por lo tanto estuvieron parados completamente, por lo tanto no tienen venta, pero sí tienen iniciación de actividad y no quedaron. Y creo de que es grave porque el Ministerio de Hacienda, al establecer los rubros con un código específico del Servicio de Impuesto Interno, dejó mucha gente fuera. Y creo que es grave además porque está en contra del espíritu de la ley, porque la ley habla de los rubros golpeados, que van a tener menos condiciones, solamente iniciación de actividades, y habla de rubros. Y por ejemplo, cuando uno habla de rubro, por ejemplo, el rubro, no sé, de los calzados, habla del fabricante de los calzados, del que vende calzados, el que lustra el calzado, no sé, eso es todo el rubro. Pero cuando el Ministerio de Economía hace un decreto y le coloca un código, incluye solamente a los que están con ese código, pero a los otros que pertenecen al mismo rubro y que no tienen ese código quedan fuera. Por ejemplo, está el código 477394 del Ministerio, que está en el decreto, y que dice que es venta al por menor de artículos de joyería, bisutería y relojería en comercio especializado. Pero está el 477203, que es venta al por menor de perfumería, por ejemplo, de artículos de tocador. Está el código 321202, que es fabricación de bisutería, o sea, el código que está el que vende, pero no el que fabrica. Entonces, eso yo lo encuentro gravísimo, que está en contra del espíritu de la ley y que el Ministerio de Hacienda debiera modificar ese decreto, incluyendo a todos los códigos del rubro o sacarlos como código y referirse directamente a los rubros. Eso, presidente, muchas gracias. No sé si se entendió. Ay, perdón. ¿Terminó? Pero sigo hablando. ¿Presidente? Presidente. Ya, muchas gracias, diputado. Antes del ministro de Economía, el diputado Gastón Saavedra quiere también complementar, ministro, los argumentos que yo he sostenido. Ahí sí. Gracias, presidente. Buen día a todos los colegas diputados, al señor ministro que se encuentra presente vía telemática. La verdad es que en los recorridos que uno hace son los lamentos de los chilenos que hacen actividades que generalmente están ahí en el borde y que son independientes, que son actividades que muchas veces son reguladas por ordenanzas municipales, pero que son actividades de subsistencia, son personas que de ese trabajo, de esa actividad que está en el borde de los límites de la regulación de impuestos internos o de otras institucionalidades públicas, como son los pescadores artesanales que están registrados en la Subsecretaría de Pesca, pero que ellos hacen su actividad
y por lo tanto de eso viven. Entonces, la presencia mía, por lo menos acá, yo no soy miembro de esta comisión, es justamente poner estos antecedentes para que a la luz del debate se pueda encontrar una salida para cientos de chilenos que hoy día no están teniendo este beneficio y por tanto lo bueno de esto es que producimos beneficios, pero lo malo es que producimos algunas distorsiones que excluyen y por lo tanto en las palabras del presidente, el diputado Jaime Naranjo, ¿cierto? A igual razón, igual disposición debiéramos aplicar acá para resolver los problemas, por ejemplo, los pescadores artesanales que en el país registrado, entiendo, son 110.000 personas, en el caso de la región del Biobío, de la cual soy su representante, son 24.000. Y quiero poner también para la discusión todos aquellos trabajadores que están en la calle, pero que tienen un permiso municipal. Ya no existen, acordémonos que sí hubo una modificación años atrás respecto a este tema, porque ellos pagan, en muchos casos, no digo todos, pero los que pagan este permiso municipal y se les registra como domicilio de su actividad comercial el número que está frente donde ellos están en el lugar callejero. Por lo tanto, planteo esto que a partir de los registros que las 347 municipalidades a lo largo del país tienen de estas personas que pagan estos permisos municipales para estar en la calle haciendo este ejercicio de vender para poder subsistir, y estos trabajadores, por lo tanto, denominados ambulantes, pero que tienen registro municipal. Así que planteo para que sean incorporados esto al debate y buscar una solución para que estos tengan un beneficio de los que hemos acordado certeramente para poder respaldar a la familia de millones de chilenos que hoy día tienen este bono, pero así hay otras que están excluidas. Gracias, presidente. Muchas gracias. Le ofrezco entonces la palabra al ministro de Economía y después al director de Impuestos Internos. Ministro Lucas Palacio tiene la palabra. Gracias, presidente. A ver, en primer lugar, voy a clarificarle al diputado Barrera de qué se trata ese decreto de Hacienda con aquellos códigos, porque creo que no se ha entendido muy bien. Aquí todas las micro y pequeñas empresas que han sido creadas con anterioridad al 31 de marzo del 2020 y que tengan ventas menores de 25.000 UF, que eso es lo que caracteriza una micro y pequeña empresa, y que exista, es decir, que haya tenido un par de ventas o algún trabajador durante el año 2020 o ventas durante el año 2021, está incorporado en este bono. Y ese decreto es para excluir de cualquiera de estos requisitos, de estos últimos requisitos, a aquellos rubros que por sus condiciones de imposibilidad de haber operado, tengan que haber tenido o un trabajador o ventas durante el año 2020 y 2021. Y son 56 rubros que no se definieron al tuntún, sino que se definieron de acuerdo al registro de aquellas actividades que de acuerdo a esos códigos tuvieron un mayor nivel de impacto por producto de la pandemia. Esa es la razón de ese código. No es restrictivo, sino que es facilitador justamente para aquellos rubros que no hayan podido activarse durante este tiempo. Y esto se hizo con un registro de impuestos internos que ahí está el director de impuestos internos, Fernando Barroso, que puede explicarles cuál es la razón de que se eligieron esos rubros y no otros. Eso es lo primero. Lo segundo, esto es una norma, esto es una ley específica para poder beneficiar a las micro y pequeñas empresas. No todas las actividades que pueden llevarse a cabo, aunque sea con un permiso municipal, corresponde a empresas. Y eso lo planteé yo durante la tramitación de la ley. Entonces, aquellas personas que reciben beneficios del Estado, lo que reciben son los IFE, ingresos familiares de emergencia, y todas aquellas herramientas que activa el Ministerio de Desarrollo Social. Aquellas herramientas que son para ayudar a las empresas, en este caso a las micro y pequeñas empresas, se activan a través del Ministerio de Economía. Y por lo tanto, como se definió en un principio, es que estas actividades tenían que tener iniciación de actividad.
Y la verdad es que de acuerdo a lo que se planteó en un principio, dentro del marco también extra presupuestario que implicaba esta ley, lo cual fue un acuerdo transversal y que tenía por horizonte llegar a 820.000 empresas, la verdad es que lo ha cumplido ya hasta el momento con creces porque ya ha llegado a 850.000 empresas. Ahora, durante la tramitación de la ley se incorporó las ferias libres y quedó así definido en la ley. Y eso se aprobó. Cuando se aprobó, yo comenté en la sala que esto podía generar algún impacto en otras actividades que también tuvieran permiso municipal, pero que sin embargo no tuvieran iniciación de actividades. Sin embargo, cuando yo lo planteé, nadie me puso atención al parecer, y lo que dije en su momento es que para poder salvar eso, es que íbamos a armar un programa que se llama el Formalízate, que ya está activo a través de Cercotec, y lo que busca es que esas personas que tengan permiso precario o que tengan una buena idea de negocio, puede postular. Esto es un programa que está resumido, es muy fácil postular a esto. Ahí está el director de Cercotec, que después se lo puede explicar, presidente. Y esto tiene por objetivo que se genere la iniciación de actividades y en conjunto con eso se le pasa 1 millón de pesos. Por lo tanto, cumple el mismo objetivo que postular a otra ley, cuyo objetivo es directamente poder beneficiar a aquellas empresas que tengan iniciación de actividades, con la salvedad de la excepción que quedó respecto de las ferias libres. Recordemos que cuando se aprobó lo de las ferias libres, yo también hice ver que esa redacción podía complicar la interpretación de la norma, lo cual efectivamente ocurrió. Lo conversé con el director de Impuestos Internos y finalmente lo que fuimos a hacer para que quede resguardado el servicio y para que queden resguardados esos funcionarios, fuimos a pedir una interpretación directa, formal, a Contraloría General de la República, quien falló favorablemente respecto del espíritu de la ley para poder favorecer a todas aquellas personas que tuvieran permisos municipales de ferias libres al día. Existen muchas actividades económicas que no tienen iniciación de actividades. Hemos podido revisar casos específicos, por ejemplo, el transporte terrestre. El transporte terrestre finalmente quedó incorporado, dado que el año 99 el mismo Impuestos Internos había generado una circular que los eximía de iniciar actividades, pero como estaban registrados dentro del registro de transportistas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la norma, dentro de lo que es la ley aprobada, entonces permite que Impuestos Internos pueda entregar directamente ese 1 millón de pesos a quienes cumplen con esa lógica. Lo mismo los pequeños agricultores que tienen renta presunta. Aquellos que tienen renta presunta también, de acuerdo a lo que es el espíritu de la ley, se puede interpretar como depositario de este bono PYME. Aquellos que no tienen nada, que no tienen renta presunta, que no tienen iniciación de actividad, entonces ellos no. Y a ellos tenemos que apoyarlos a través de los organismos pertinentes, tales como INDAP en este caso, y también Cercotec. En el caso de los armadores, que es lo que planteaba de la pesca artesanal, también estamos trabajando con Impuestos Internos para ver la posibilidad de que a través del registro, dado que tienen una condición específica que viene del año 1976, si es que esos armadores podrían considerarse dentro de iniciados de actividades para efectos de la interpretación del registro de Impuestos Internos, y ahí el director puede explayarse un poco más en esa materia. Es decir, nosotros estamos buscando todas aquellas posibilidades que, de acuerdo a lo que permite la ley, podamos entregarle directamente el bono del 1 millón de pesos. Y aquellos que no, cosa que yo expliqué en las comisiones respectivas, tanto en el Senado como en la Cámara, los vamos a atender a través de Cercotec, a través de este programa específico que se llama el Formaliza. En el caso de los suplementeros ocurre lo mismo. Los suplementeros, que no sé si alguien lo nombró ahí, pero también es una actividad muy específica, ¿cierto? Que ellos también han querido recibir este bono, algunos lo han recibido, cerca de casi 2.000 lo han recibido porque tienen iniciación de actividades, y hay cerca de 3.000 que no tienen iniciación de actividades. Con ellos hemos buscado alguna alternativa legal y no se lo podemos entregar directamente por Impuestos Internos, pero sí podemos hacer un programa específico que además incorpora reconversión laboral, con quienes ya nos hemos puesto en contacto con los gremios de los suplementeros,
para poder hacer un programa específico a través de Cercotec. Respecto de las peluquerías, efectivamente las peluquerías y todo el rubro de la belleza, hay algunos que han recibido el bono directamente, otros que no lo pueden hacer porque están en segunda categoría. Para ellos, hemos hecho un programa específico en Cercotec que se llama el Reactívate Belleza, cuyos detalles también los puede entregar Bruno Trisotti, que es el director nacional que está ahí. Y esto es un programa que les permite a segunda categoría, cosa que nunca antes se había podido entregar en la historia de Cercotec. Aquellos que tienen segunda categoría también pueden recibir un subsidio equivalente entre 1,5 millones y 3 millones de pesos para poder reactivarse. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, presidente, y a todos los presentes, es no dejando a nadie sin atender. A todos quienes quieran reactivarse, quieran salir adelante, nosotros con las herramientas que nos entrega la ley, los vamos a apoyar. Algunos, un número muy significativo, que son 850.000 hasta el momento, puede seguir creciendo un poco más, lo estamos atendiendo directamente a través de esta inédita medida que está implementando Impuesto Interno. ¿Se pueden todos? Por supuesto que no, porque el objetivo de la ley es uno, que es favorecer a aquellas personas que tienen iniciación de actividades. La excepcionalidad se tradujo solamente en respecto de aquellos ferias libres, que así como quedó aprobada la ley, ferias libres que no tuvieran iniciación de actividades, pero sí tuvieran permisos municipales al día. Y para eso, cada municipio ha enviado su registro. Para el resto lo estamos atendiendo a través de todas estas herramientas que también son nuevas. Son todas herramientas nuevas y que incorporan la formalización, porque es evidente que después de todo lo que hemos pasado, están en una situación mucho más resguardada frente a cualquier contingencia, de cualquier emergencia, aquellas personas cuyas actividades tienen iniciación de actividades. ¿Por qué? Porque los podemos apoyar con digitalización, con subsidios, los podemos apoyar con reconversión laboral, los podemos apoyar con asesorías, etcétera, con todas las herramientas que permite la ley. Entonces, lo que yo quisiera decir es que nosotros tenemos restricciones legales, que son justamente las facultades que nos entrega la ley para poder utilizar cada herramienta. Y eso no significa que exista una voluntad, con algunos sí, con otros no por parte nuestra, sino que nosotros queremos beneficiar a todos, pero con las herramientas que nos confiere la ley, que es el límite que efectivamente el presidente tenemos. Y si usted me permite, a mí me gustaría poder entregarle la palabra, si usted me lo permite, al director de Impuestos Internos para que explique de qué manera hemos estado trabajando con cada uno de estos grupos excepcionales, cuál es el análisis que hemos hecho y de qué manera se va definiendo a quién podemos apoyar de forma directa o a quién tenemos que pasar a través de Cercotec u otra fórmula. Ministro, primero, la idea es escucharlo a usted, al director de Impuestos Internos en reemplazo del ministro de Hacienda, para ver cómo primero podemos resolver este tema de todas estas actividades productivas que no han sido incorporadas al bono de las pymes. Y si las respuestas de ambos son negativas, ahí la idea es pasarle la palabra al director de Cercotec para que explique esta otra alternativa suya. Porque estábamos recién conversando, ministro y director de Impuestos Internos, lo siguiente. Así como se le preguntó a la Contraloría cómo se incorporaba a los feriantes al proyecto, nos parece pertinente, y voy a solicitar el acuerdo de la comisión, de hacer un planteamiento a la Contraloría, de que la Contraloría nos pueda decir, acaso así como se utilizó el criterio de que una institución del Estado, en el caso de las municipalidades, los feriantes libres se pudieran acoger al beneficio, en el caso de los taxis, colectiveros, transporte escolar y buses, que las seremías de transporte pudieran acreditar quiénes tenían el permiso para actuar de tal forma, preguntarle a la Contraloría, ¿acaso se puede hacer extensivo la aplicación de la ley a otras actividades productivas donde una institución del Estado puede certificar que ellas son pymes? Me explico. En el caso de la pesca artesanal, la Subsecretaría de Pesca puede certificar quiénes son pescadores artesanales aunque no tengan iniciación de actividades. En el caso de los pequeños productores agrícolas que no tienen iniciación de actividades, INDAP, como una institución del Estado, puede certificar qué personas son usuarios de INDAP sin tener iniciación de actividades. En el caso de las artesanas
y artesano, también puede perfectamente una institución del Estado certificar, y en el caso de los talleres diversos que existen de muebles, ciclistas, mecánicos, todos tienen permiso municipal. Entonces, lo que nosotros buscamos, ministro y director de Impuestos Internos, es aplicar el mismo argumento y la misma razón para otras actividades que sí pueden acogerse al bono. Así que yo pido el consentimiento de los diputados para mandar este oficio a la Contraloría para preguntarle acaso se puede hacer extensivo el bono de las pymes a estas otras actividades que están quedando fuera, a lo mejor por una interpretación equivocada de la ley que están haciendo el Ministerio de Hacienda, Impuestos Internos y el Ministerio de Economía, así como ocurrió en el caso de los feriantes y estaba a punto de ocurrir en el caso del transporte público. ¿Habría acuerdo de la Comisión para pedir a la Contraloría una interpretación de la ley para poder ver acaso estas otras actividades? ¿Hay acuerdo? Unánime acuerdo. Se manda el oficio a la Contraloría, don Álvaro, con carácter de urgencia, porque hay plazo hasta mediados de agosto para acogerse al beneficio. Entonces, que póngale urgente a la Contraloría el oficio. Bien. Escuchamos al director de Impuestos Internos, don Fernando Barraza. Ministro Lucas Palacio, antes. Sí, presidente. Sí, hasta el 2 de agosto, así que tiene que ser realmente urgente el oficio. Pero lo que le quiero decir es que nosotros hemos trabajado durante todo, desde que partió la ley, tanto con Contraloría en un principio, como con Impuestos Internos, para buscar beneficiar a la mayor cantidad de emprendedores posibles dentro de lo que está en la ley aprobada. Eso es lo que hemos intentado hacer, y por otro lado, y a los que no, entonces tenemos estos programas que han sido nuevos, específicos, para poder atender y no dejar a nadie fuera. Eso nomás quería comentarle, presidente, y me parece muy bien que le pregunten a Impuestos Internos, no hay ningún problema con eso, a Impuestos Internos, a la Contraloría respecto de posibles interpretaciones para poder incorporarlo, que es un poco lo que nosotros hemos estado haciendo. No solamente que valide un organismo público que tiene una actividad, sino que nosotros tenemos que ir también al origen de la ley que los eximió en su minuto de tener que tener iniciación de actividad. Eso es lo que hemos hecho y eso les puede explicar con mayor detalle, por supuesto, el director de Impuestos Internos. Gracias, presidente. Gracias. Ministro y director de Impuestos Internos, yo tenía entendido que las postulaciones eran hasta el 12, ¿no? De agosto. No, es hasta el 2. Hasta el 2 nomás. Ya. Ok. Director de Impuestos Internos tiene la palabra. Entonces, don Álvaro, mande el tiro, el oficio, por favor. Sí, lo voy a redactar y mandarlo de inmediato. Sí, para mandarlo de inmediato. La palabra, don Fernando Barraza. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos por su intermedio, a los diputados y diputadas presentes, así como al ministro y el director de Cercotec. Mire, no es mucho lo que tengo que agregar. La verdad es que el ministro fue bastante claro en cuál es la situación. Tal vez nada más que precisar que efectivamente el plazo que establece la ley es hasta el día 2 de agosto, que es el próximo lunes. Por lo tanto, obviamente cualquier decisión que se adopte respecto a lo que se está implementando tiene que ser resuelta a la mayor brevedad, porque lo que sea hay que implementarlo también. Entonces, pero yo creo que es importante tal vez señalar. Perdón, director de Impuestos Internos, don Fernando, perdón, ¿usted no encuentra lógico lo que nosotros estamos diciendo? En el sentido, si hay una institución del Estado que certifica, que trabaja con esas personas, porque son pymes, es decir, en el caso de los pequeños productores agrícolas, por poner un ejemplo, INDAP a través de los PRODESALES trabaja con los pequeños productores agrícolas sin que tengan iniciación de actividades porque los considera pymes. No es un invento nuestro. Lo mismo ocurre con la Subsecretaría de Pesca, con los pescadores artesanales. La Subsecretaría de Pesca los tiene inscritos en la institución porque los considera pymes. Si no, no estarían inscritos en la Subsecretaría de Pesca. No sé acaso estamos diciendo mucha tontera nosotros. No.
No, presidente, me iba a referir a eso justamente. Mire, tiene toda lógica lo que usted señala, obviamente. El problema es que aquí hay una ley, y la ley que se aprobó es bien clara respecto al alcance de quiénes son los beneficiarios. Lo dice, lo parte diciendo en el artículo primero, cuando establece, otórgase un bono de cargo fiscal, estoy leyendo, por una sola vez ascendente a la suma de 1 millón para las personas naturales y jurídicas que hayan informado inicio de actividades en primera categoría ante el Servicio de Impuestos Internos. Es el primer artículo, presidente, y es clarísimo, hay razón de texto, dice expresamente que hayan informado inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, con la sola excepción, que también ha quedado establecida en la ley, de los feriantes, y que ya el ministro se refirió, y que ha quedado claro cómo se ha hecho esa excepción. Y además, en el caso de los transportistas, hubo una interpretación nuestra basada precisamente en que el año 99 hubo específicamente una resolución del Servicio de Impuestos Internos, o sea, una decisión de la autoridad de dejar eximidos del inicio de actividades a los pequeños transportistas. Por eso pudimos incorporarlo. Sin embargo, en todos los otros rubros que usted señala, señor presidente, y los diputados presentes por su intermedio, no existe una norma expresa que deje eximido del inicio de actividad a los otros rubros que aquí se han señalado. Esa es toda la limitación, señor presidente. Entonces, no es un tema de lógica, es un tema principalmente de que aquí hay un marco establecido por la ley. Nosotros como Servicio de Impuestos Internos estamos obligados a cumplir con la ley y por lo tanto no es un problema de voluntad, no es un problema de interpretación ni menos de lógica. Es lo que la ley estableció. Entonces, dentro de eso, obviamente nosotros dentro del marco que la ley nos dio, hemos hecho las flexibilizaciones que han sido necesarias para que para ampliar el número de beneficiarios. Y de hecho, tal como lo señaló el ministro, ya hasta esta mañana llevamos 856.000 bonos otorgados en circunstancias que el análisis y la estimación era 820.000. Es decir, hemos extendido incluso en algunos casos, por ejemplo, lo que ya se ha señalado acá, el caso de la renta presunta, incluimos también a las sucesiones que originalmente no estaban, los transportistas, como ya se señaló. Entonces, incorporamos las cooperativas también, que inicialmente por una interpretación nuestra habían quedado fuera. Entonces, hemos hecho una serie de acciones orientadas precisamente a ampliar el número de beneficiarios, pero siempre, insisto, en el marco de lo que la ley estableció. Y la ley, insisto, es clara en su artículo primero respecto a que la condición esencial es que hayan informado inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, yo creo que esa es la limitación que tenemos en este instante, señor presidente, por su intermedio, y me parece muy bien que oficien a la Contraloría, y bueno, y veamos qué la Contraloría señala, pero de acuerdo a lo que nosotros hemos interpretado, no podemos incluir, salvo las excepciones que ya se señalaron, a otras pymes que entendemos plenamente cuál es la situación, pero que de acuerdo a la ley, al no tener inicio de actividad, al no informar inicio de actividad ante el servicio, lamentablemente no pueden ser incorporadas a través de esta herramienta. Y bueno, existen otras, como ya lo señaló el ministro también, a través de las cuales se puede complementar la ayuda. Gastón Saavedra solicitó. Gracias, director. El diputado Gastón Saavedra ha solicitado la palabra, el diputado Rocafull y el diputado Barrera. Diputado Saavedra tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Hacer la consulta al mismo director de servicio. ¿Cómo se dispuso, cómo se logró, cuál fue la razón que hubo para la incorporación de los transportistas, los beneficios de los bonos en su momento? Porque eso no está explicitado en la ley. Entonces, ¿cómo se logró esto? ¿Cuál fue el camino y la razón que se puso y que convenció entonces a quienes tomaron la decisión? Diputado Rocafull tiene la palabra y después el diputado Barrera. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Saludar, por supuesto, al ministro, al director de Impuestos Internos y a todas las demás autoridades y personas que nos acompañan.
Yo en primer lugar, estamos hoy día por tratar de resolver un tema. Y quiero recordar que, bueno, el director de Servicio de Impuestos Internos es un cargo técnico y por lo tanto tiene que seguir al pie de la letra lo que dice, lo que nos dice, y no tiene por qué obligar, no está obligado a darle mayores interpretaciones, pero sí está el ministro de Economía, quien es una figura política respecto a esto y se tiene que ver con ese tipo de decisiones. Presidente, cuando nosotros dijimos que las ferias libres sí, sin iniciación de actividades, podían estar presentes, a pesar de que el Ejecutivo había dicho que no, que había un problema en la ley, nosotros nos basamos en la historia y espíritu de la ley, porque la discusión fue amplia respecto al tema. Por lo tanto, no había razón para poder pensar distinto a lo que la Contraloría en su momento se pronunció. Yo creo que este tipo de proyectos de leyes, y digo por qué espíritu, este tipo de proyectos de ley han sido hechos por la premura de las demandas, de las necesidades de la gente, de los tiempos que estamos viviendo aún, 17 meses de pandemia, y yo no sé cuántos meses más vamos a seguir en esto. Por lo tanto, cuando hablamos de las pymes, claro, uno comienza a ponerle condiciones para que sean realmente las pymes, pero ¿quién va a negar, por ejemplo, que un botero no tiene una condición de pyme? Es algo natural, todos lo sabemos, y lamentablemente nosotros los que hacemos las leyes cometimos un error quizás, omitimos algo, pero el espíritu del tema tiene que ver con las pymes. Ahora, que se le pongan condiciones y que tengan iniciación de actividades, que en forma explícita, por ejemplo, el tema de transporte, se eximía de eso, pero a los boteros en forma implícita se les exime, o sea, decir, a ellos no se les obliga a eso, y siguen teniendo a través de impuesto interno, tienen el registro de ellos porque ellos tienen una declaración, tengo entendido, de impuestos en algún momento, ellos tienen relación con impuesto interno, ellos son reconocidos como tales. Por lo tanto, hoy día yo creo que ponerle mucha traba a esto debiera haber, me hubiera gustado que el Ejecutivo nos acompañara y que buscáramos una manera de poder resolver este tema por esta medida. Me parece que ahí tienen que estar apuntados los esfuerzos en conjunto entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo y poder sacar una solución. Segundo lugar, a mí me preocupa este tema del plazo, dado que ha reconocido el Ministerio de Transporte un atraso en la entrega de las listas de las nóminas. Por lo tanto, ahí hay un tema también que nos preocupa, este plazo hasta el 2 de agosto, porque eso ya lo reconocieron de alguna manera, que no han sido entregadas la totalidad de las listas de los transportistas. Por lo tanto, presidente, para concluir, a mí me parece que de la misma razón como legislamos y como se aclaró, como la Contraloría de la República aclaró el tema de las ferias libres, yo creo que el tema de los boteros también tiene que estar en la misma línea. Son pymes, no podemos desconocer a ese hombre que se va a las 2 de la mañana, 3 de la mañana a pescar, y sobre todo los que vivimos en ciudades costeras, sabemos de eso. Yo soy de Arica y Petacota y veo a los boteros de Camarones, a los boteros de Arica que salen a buscar, digamos, su producción al mar y que llegan a las 5 o 6 de la mañana, que amarran las colleras y que después las salen con sus familiares a venderlas. O sea, no reconocer a eso una pyme, a mí me parece una tremenda falta de respeto y de consideración a un segmento que obviamente no está visibilizado para muchos de nosotros, pero sabemos que existen y que por lo tanto tienen que estar presentes también en justicia en este bono. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, yo entiendo bien lo que explicó delante el ministro Recio Intermedio en relación a los rubros especiales, pero justamente no ha respondido específicamente la pregunta que le hice. ¿Por qué en el decreto del Ministerio de Hacienda está considerado una actividad económica, por ejemplo, de venta de productos textiles? Mire, escúchame bien, productos textiles, ventas de prendas de vestir y calzado, y no está otro código que dice venta al por menor de prendas y accesorios de vestir? Otro código que no está, venta al por menor de calzado, siendo que incluyen un código específico que deja fuera todos estos otros códigos. ¿Por qué? Y no se lo digo porque lo leí, sino que se lo digo porque han llegado microempresas a decirme de que ellos tienen un código que es del mismo rubro que el que está publicado en el decreto, pero como no es el del decreto, no entran como un rubro, como una de las actividades de estos, los rubros especiales del que habla la ley. Eso, presidente.
ministro y director, la ley en ningún caso especificó que era el plazo hasta el 2 de agosto, tengo entendido. Esa fecha la han puesto ustedes, pero la ley no especifica que hasta el 2 de agosto, si no me equivoco, no recuerdo. ¿Ah? Sí, segundo, hacer hincapié de que estas actividades, en la función que cumplen, incluso están exentas del inicio de actividades como tales. Entonces, no es que ellas no quieran iniciar actividades, sino que las propias instituciones del Estado, para atenderlas, le ha puesto como condición que estén exentos de la iniciación de actividades. Entonces, parece un contrasentido que siendo las propias instituciones del Estado que las reconocen como pymes y que incluso para atenderlas y para prestarles auxilio y apoyo, los dejan exentos de la iniciación de actividades. Entonces parece un contrasentido que estando liberadas de la iniciación de actividades por el propio Estado que les presta servicio, ustedes le estén diciendo no, es que tienen que tener iniciación de actividades. Hay un contrasentido. ¿Podría contestar las preguntas, por favor, que le han hecho los distintos diputados? Diputado Sabac, ¿quiere hacer una consulta? Que vi que levantó el dedo. ¿No? ¿Sabac? ¿No? No. Don Jaime. Presidente, no sé a quién le toca. Director o ministro, no sé si el ministro quiere... Yo quiero contestar. Director. Sí, yo quisiera, si es posible, presidente, contestar un par de cosas. En primer lugar, yo entiendo perfectamente lo que están planteando ustedes, ¿ah? Que hay un grupo de personas esforzadas que realizan actividades, pero que no están dentro del ámbito de la ley. Y yo entiendo, y hemos buscado la forma de apoyarlo. Esto yo lo planteé lo vuelvo a insistir, en forma casi majadera. Esto yo lo planteé esta dificultad en la tramitación tanto en la Cámara como en el Senado. Y planteé cuál iba a ser la solución entonces. Y hubo acuerdo respecto de eso. Entonces, ahora yo, diputado Rocaful, yo sí estoy buscando soluciones, pero también estoy por mucho cargo político que ocupe, yo tengo que cumplir las leyes. No puedo pasarme por encima de las leyes. ¿Ah? Y estoy buscando las alternativas para poder ir incorporando distintos sectores porque sé que lo necesitan. Mire, yo fui concejal de Puente Alto por 8 años y nosotros teníamos esa condición en las ferias libres, que habiendo 2 feriantes con permiso municipal, uno podía tener iniciación de actividad y el otro no. Y ambos son esforzados y todo. ¿Sí? Yo comprendo eso y esa fue la razón por la cual yo conversé con el Contralor General de la República, le envié, apenas se aprobó esta ley, sabiendo que existía una dificultad en la redacción de la indicación, porque hablaba de microempresarios y después hablaba de ferias libres, y eso no necesariamente coincide, porque la denominación de microempresario es una denominación legal. Entonces yo entiendo cuando el diputado Naranjo me dice a mí, pero ¿cómo no van a ser pymes? Bueno, es que no son pymes de acuerdo a la ley. Para que sean pymes tienen que tener iniciación de actividades. Entonces y nosotros tenemos que cumplir la ley. Entonces esa es la dificultad que tenemos, entendiendo perfectamente que son personas que realizan actividades económicas y que muchos de ellos, cuando tienen un permiso por parte del municipio, que es el ejemplo que se ha dado, lo hacen de forma legal. ¿Por qué? Porque funcionan con un permiso, pero para efectos del Estado no son pymes. ¿Ya? El caso de los boteros, nosotros estamos viendo una alternativa, el diputado Rocaful, para el tema de los boteros. Yo conozco bien también el caso porque cuando era chico, mi papá se dedicaba a la pesca artesanal. Yo vivía en Quellón, cuando era bien chico. Conozco bien, muy bien esa actividad y ahí también hay distintas configuraciones jurídicas. Nosotros estamos buscando poder entregarle y estamos trabajando con impuestos internos justamente para buscar las interpretaciones de acuerdo a la historia de las normas que facultan la exhibición muchas veces de la iniciación de actividades de acuerdo a otra categoría jurídica, de poder incorporar a los armadores. Hay cerca de 2.000 armadores que ya, un poquito menos, 1.000 y tantos armadores que ya han recibido porque tienen iniciación de actividades, pero hay otro tanto, cerca de 10.000 que no lo han hecho, cerca de 8.000 y tantos que no lo han hecho, pero que estamos viendo con impuestos internos si es que podríamos configurar una
suerte de iniciación de actividades de acuerdo a una normativa del año 1976. Entonces, nosotros buscamos la forma, ¿no? Pero tiene que estar siempre dentro del ámbito de la ley, porque estamos sujetos a la revisión de la Contraloría. Entonces, y me parece súper bien que le hagamos esta pregunta a Contraloría, que lo hagan ustedes, porque a nosotros la verdad es que mientras más claro sea, la aplicación es más fácil. Lo que es muy complejo es entrar en zonas grises, porque después esos funcionarios que tienen que aplicar estas normas podrían entrar eventualmente en un problema judicial, después, jurídico. Entonces, eso es lo que más nos complica. Después, respecto a lo que plantea el diputado Barrera, entonces, para terminar eso, entonces yo no es que les haya dicho que no a las ferias libres, fui yo el que lo planteé en la tramitación. Lo que pasa es que la norma no quedó claramente redactada. Entonces, yo para no someter, y esto lo conversamos con el director de Impuestos Internos, para no someter a una situación muy compleja en Impuestos Internos que tuviera que definir, entonces lo que hice fue directamente que resuelva el Contralor General de la República, y así entonces Impuestos Internos puede ejercer o aplicar la norma de acuerdo a la ley. Después, respecto a lo que plantea el diputado Boris Barrera, yo entiendo los códigos, diputados, estos 56 códigos, son porque esos códigos, los registros de esos códigos fueron los que más han disminuido las ventas. En términos, en promedio. Ahora, entonces si hay una persona que tiene otro código, pero que genera actividades que son similares o que están relacionadas, pero que ese código no generó una disminución de ventas determinado, entonces por eso es que quedó excluido. Ahora, nosotros tenemos algún nivel de flexibilidad respecto al tema de los códigos, porque esto es un decreto del Ministerio de Hacienda. Entonces podemos, eventualmente, si es que hay algún código específico que no quedó, pero que está muy relacionado, entonces a lo mejor podríamos incorporarlo. Yo le pido que me lo envíen, y yo lo puedo conversar con el ministro de Hacienda para ver si se puede hacer una modificación de ese decreto e incorporarlo. Pero los códigos son aquellos que, de acuerdo al mismo, tuvieron una determinada disminución de ventas, y a esos fue los que se les ha excluido la necesidad de poder cumplir con alguno de los 3 requisitos que no son copulativos, que son o haber tenido en algún momento un trabajador durante el año 2020, haber tenido 2 ventas en el 2020 o 2 ventas en el 2021. ¿Ya? Entonces, existe apertura para eso, porque eso es una norma que quedó regulada a nivel de decreto. Eso, presidente. Muchas gracias. Bien. Director Fernando Barraza, no sé si quiere complementar algo. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, precisar, señor presidente, que en el artículo 5º de la misma ley se establece el plazo. Y efectivamente, si bien no dice el 2 de agosto, es claro respecto a el plazo durante el cual el bono se pone en implementación. Y dice, expresamente, dice durante un mes. Durante un mes. A contar, dice, del 15º día corrido desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. O sea, establece la publicación 15 días para que nosotros hubiésemos implementado la plataforma, y a partir de ahí, un mes. Y por lo tanto, ese mes termina el 2 de agosto. O sea, también, como digo, es texto expreso de la ley. No dice fecha, pero dice plazos. Y si uno ve los plazos, el mes se cumple el 2 de agosto. Eso como una precisión. Respecto también a la exhibición del inicio de actividades, tributariamente los contribuyentes, salvo excepciones que están en la propia ley y algunas excepciones administrativas establecidas por el Servicio de Impuestos Internos en su facultad, todos los contribuyentes, señor presidente, por su intermedio, están obligados tributariamente a hacer inicio de actividades. Y el hecho de que las distintas instituciones públicas que se relacionan con estos pequeños contribuyentes les ayuden, los registren, en fin, no significa, y ahí hay un error, no significa que se eximan del inicio de actividades. Por lo tanto, me parece importante precisar eso. La ley tributaria, al menos, es clara respecto a que los contribuyentes, salvo excepciones establecidas, como digo, en la propia ley, están todos obligados a iniciar actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.
Y por supuesto que en aquellos casos en que no están haciendo inicio de actividades y no están cumpliendo tampoco con sus obligaciones tributarias, naturalmente nosotros no tenemos forma de registrarlos. Y justamente lo que hemos hecho ahora en algunos casos es recurrir a algunos organismos del Estado que se relacionan con estos pequeños empresarios y que sabemos que llevan registros para efectos precisamente de poder saber quiénes son y ver si dentro de lo que la ley establece es posible hacer alguna flexibilización, y es lo que hemos estado haciendo. Pero me parece importante precisar aquello, señor presidente, por su intermedio. Y lo otro, ¿cómo se llegó a la lista? Efectivamente, como señalaba el ministro, la lista se confeccionó en base a las caídas de venta que tuvieron estas actividades económicas entre el año 2019 y el 2020. Por lo menos esa fue la información que nosotros proveímos a la autoridad para que tomara la decisión de los rubros que se incorporaran. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Director, como estamos teniendo una discrepancia en relación al plazo, le vamos a preguntar también al Contralor, porque claramente usted me vuelve a confirmar que no hay un plazo claro para postular, y por consiguiente le vamos a preguntar al Contralor que también diga cuál es el plazo. ¿Plazo para postular o cuando vence el beneficio? ¿Cuándo vence el plazo para postular, don Álvaro? Ya. ¿Y cuándo ya. vence el beneficio también? Porque tenemos una interpretación distinta. Y me parece bien que tengamos una interpretación distinta. Ahora, yo creo, ya que usted dice que hay que trabajar con premura, entonces lo que podríamos hacer, si les parece bien a ustedes, independiente de lo que conteste el Contralor, lo que podríamos hacer de que la Subsecretaría de Pesca, por poner un ejemplo, el INDAP, por poner otro ejemplo, podrían mandar la lista de sus usuarios que no tienen iniciación de actividades. No para recibir el bono inmediatamente, sino para adelantar el tiempo. En nada está de más que INDAP pueda decir, mire, yo certifico que tales productores agrícolas o pequeños productores agrícolas son usuarios de INDAP. Entonces ustedes ya tienen esa información, porque si el día de mañana la Contraloría dice que efectivamente esta gente se puede acoger al beneficio, ustedes ya van a tener la lista. Eso no implica más que avanzar en la tramitación si es que son considerados beneficiarios. ¿Podríamos hacer eso, ministro y director de Impuestos Internos? Sí, no sé, ministro. Podemos pedir para el caso de Subsecretaría de Pesca yo ya lo tengo, ya, porque eso lo hemos estado trabajando, porque hay una condición específica en la norma, lo que decía el año 76, y eso hemos estado trabajando también con Impuestos Internos. Lo que trabajamos con el Ministerio de Agricultura es respecto a la pequeña economía familiar campesina, que tributar en renta presunta. Eso también lo pudimos incorporar, dado que tiene una categoría específica de tributación, también dentro del ámbito de la ley. Los otros más chicos que atiende INDAP, se los puedo pedir y buscar la forma de atenderlos. Ellos están buscando atenderlos también directamente, que son muy pequeños, digamos, pero yo se los puedo solicitar, claro que sí. Sí, porque INDAP tiene la lista de todos los productores de Prodesal, que son principalmente los que trabajan, que no tienen prácticamente iniciación de actividades, muy pocos la tienen, pero muchos y forman parte de los programas de Prodesal. Sí, muchos, presidente, por su intermedio, muchos sí lo tienen, y esa fue la razón por la cual ellos, lo que me solicitaron a mí, es que lo hacen pero en renta presunta. Porque justamente cuando los acompaña ya Prodesal después de un tiempo, entonces ellos entran en justamente para buscar mercado externo, entonces se formalizan, pero en renta presunta, y esa era la dificultad que ellos tenían, lo cual finalmente los pudimos incorporar. Pero los que no tienen ni renta presunta ni nada, eso yo, para serle franco, no veo cómo poder incorporarlo dentro del ámbito de esta ley. Yo creo que es mucho más rápido, mucho más directo hacerlo directamente, atenderlo directamente a través de INDAP. Pero lo puedo hacer, porque les puedo solicitar los listados. ¿Usted, director, le parece pertinente que
imagínense que la Contraloría diga que sí pueden extenderse al beneficio, ya tenemos hecho, adelantado el trabajo. Por supuesto, señor. ¿Ah? Por supuesto, señor presidente. No sé, ¿acaso algún diputada o diputado quiere hacerle alguna otra consulta al ministro de Economía o al director de Impuestos Internos? Sino para escuchar al director nacional de Cercotec para que nos pueda explicar con lujo y detalle cuántos van a ser los beneficiarios que va a considerar Cercotec para este programa Formalízate y en qué consiste básicamente. ¿Alguna consulta, diputadas, diputados? Diputado Rocaful. Si me permite, señor presidente, por su intermedio, sí. Yo me tengo que retirar, lamentablemente. Me imagino que no hay dificultad, ¿no? No hay problema, don Fernando. Muchas gracias por acompañarnos, porque ahora vamos a abordar el tema Cercotec, así que no es necesario. Sé que se le agradece habernos acompañado una vez más. Muy amable. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Diputado Rocaful, ¿usted había levantado la mano? No, presidente, tiene que ver con insistir en que podamos resolver el tema a las personas que bien se merecen este bono de alivio y que, bueno, hemos cometido un error y eso hay que asumirlo. O sea, digamos por la premura, por la desesperación de poder resolver rápidamente y apoyar a las diferentes pymes, uno cae a veces en errores, hubo omisiones, por lo tanto, que la voluntad sea de que vayamos, concurramos con este bono de alivio lo más rápido posible hacia ellos. Espero las buenas gestiones del ministro de Economía, ¿cierto? Pero también me preocupa el plazo para los transportistas, presidente. Me preocupa porque hasta el día viernes había muchos transportistas, y usted sabe que uno que es diputado de la región conversa con la gente, de mucha gente que no podía porque el sistema o el portal no le permitía, o que no estaba registrado, siendo que son transportistas. Así que en eso habría que extender también el plazo. Eso, presidente. Gracias. Presidente. Ministro, tiene la palabra. Este oficio que ustedes tomaron a bien considerar para enviar hoy, ojalá al Contralor, ¿me pueden copiar a mí para tenerlo yo y hacer el seguimiento? Sí, por supuesto. No hay problema, ministro, se lo hacemos llegar también. Muchas gracias, presidente. Y si es posible que yo también, como a veces le avisé a usted, me tengo que retirar. ¿Me puedo dejar una tarea, ministro? Una más, sí. Bienvenida sea. Mire, ¿por qué no ve el gobierno? ¿Por qué no ve el gobierno? Y yo sé que usted es muy sensible a las pymes y a las MIPYME. Sí, no lo escucho. No se escucha. Ministro, se trata de lo siguiente, parece que hay alguien que me quiere boicotear lo que quiero decir. ¿Por qué el gobierno, acogiendo esta sensibilidad tan enorme que tiene usted por las MIPYME y PYME, pueda mandar una ley express donde se podría incorporar a estas actividades que siendo reconocidas por el Estado, yo quiero en eso hacer hincapié, que siendo reconocidas por el Estado como pymes y MIPYME, ya que trabajan con instituciones del Estado en esa consideración, que ustedes pudieran mandar una ley express para poderlos incorporar a esta ley. ¿Por qué no le da una vuelta, ministro? Lo conversa. Yo no creo que sea tanta gente, pero claramente, insisto, yo creo que se está cometiendo una injusticia con ello, porque el Estado, para trabajar con estas actividades, los reconoce como pyme o MIPYME. Si no, no podrían trabajar con el Estado. Es decir, esos usuarios de INDAP, la gente que está en la Subsecretaría de Pesca, por citar algunos ejemplos, la misma gente que nos acaba de mandar una carta, los dulceros de la Ligua, y tantas otras actividades que son reconocidos por el Estado como pyme. Si no es que nosotros le estemos poniendo esa carátula, el Estado, para considerarlos como usuarios de sus programas, los considera como MIPYME o pyme para poder trabajar con ellos. Entonces, a lo mejor ustedes podrían ver la posibilidad de mandar una ley express que los incorpore, y es muy simple, que es el Estado el que los reconoce como tal. Así que quisiéramos dejarle esa tarea, si es posible, ministro. Bien, presidente, mire, estamos buscando todas las alternativas. Acuérdense que estas decisiones no dependen de la voluntad de este humilde ministro, ¿eh? Va un poquito más allá. Pero
pero sí estamos buscando todas las formas de poder apoyarlo, presidente, y buscando las interpretaciones de la ley, estamos buscando el espacio, armando nuevos programas, y tenemos que, está todo dentro de las posibilidades, así que también lo vamos a considerar y vamos a hacer las averiguaciones pertinentes. Muy bien. Muchas gracias. Esperamos buenas noticias de parte suya mañana. ¿Mañana? Sí. Porque mañana tenemos nuevamente una sesión con usted. Entonces, ¿sí? nos va a traer la buena noticia, yo creo. No dudo mucho. Usted sabe que respeto mucho la institucionalidad. Yo creo que va a ser muy difícil que yo tenga mañana una respuesta de esa materia. Lo que quiero es que el Contralor pueda responder rápidamente respecto de eso primero, antes de cualquier otra cosa. Acuérdense que ministro. Cualquier ley, recordemos una cosa, ustedes lo saben bien, que las herramientas que tiene el Estado de ejecución tiene los límites del presupuesto aprobado. Esto es lo que se aprobó para efectos del IFE hasta septiembre, y también lo que se aprobó respecto del bono PYME es adicional. Es una ley expresa adicional que consta de un marco de acuerdo adicional. Entonces no es tan simple, pero por supuesto que todo lo que sea poder ayudar a la gente en esta reactivación, presidente, lo voy a estudiar con mucha atención, como lo hago siempre. Muy bien, ministro. Lo liberamos entonces para su otra responsabilidad. Gracias. Nos quedamos entonces. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos buenas noticias mañana o algún adelanto de la noticia en desarrollo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Entonces dejamos a don Bruno Trisotti para que nos explique con mucha claridad cómo este programa de Formalízate que impulsa Cercotec. Don Bruno tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados, a las diputadas y diputados presentes. El programa Formalízate es un programa que lo que busca, presidente, directamente es que personas que reemprendieron en pandemia o gente que es emprendedora pero que no está formalizada pueda formalizarse en primera categoría. Y ahí lo que hacemos nosotros directamente es apoyarlos no solamente en la formalización de la empresa, de saber, al final, cuando uno emprende, uno no sabe mucho. Uno está emprendiendo en un rubro en específico, quizás es lo que más le gusta, pero no necesariamente sabe cuál es qué tipo de empresa es la que ellos necesitan de primera categoría. Eso primero. Y después nosotros lo apoyamos en el proceso de formalizarse, después le hacemos también una especie de plan de negocio, lo ayudamos a hacer un plan de negocio, cosa que el negocio quede ordenado con su formalización, y después de eso también le entregamos 1 millón de pesos y que va en parte a este plan de negocio que diseñamos directamente con cada uno de los beneficiarios, y también después pasan a cursos también de tributación y de varios temas que son específicos para el emprendimiento, cosa de que emprendan con éxito. Este es un programa que tiene por el momento 9.000 millones, vamos a formalizar a 7.500 personas, pero como decía el ministro, nosotros tenemos toda la voluntad de apoyar a las pymes. Esa es la esencia de Cercotec. Entonces, si nosotros vemos que las postulaciones se nos van inflando mucho y que no tenemos la cantidad de recursos o está fuera de los 9.000 millones que pusimos para esta convocatoria, vamos a inyectarle más recursos para que puedan ganar todos los que los que realmente quieren formalizarse en primera categoría a través de este programa. Es súper sencillo, la postulación también la cambiamos. Nosotros tenemos un programa parecido, pero no igual, que el Capital Semilla, que tiene una postulación que es mucho más compleja que esta. Por eso lo hicimos más sencillo, porque sabíamos que era importante reaccionar rápidamente y apoyar a todos los que reemprendieron y a todas las pymes o emprendedores que aún no están formalizados. Y la postulación es muy sencilla. Lo primero, se inscriben en la página web de Cercotec, después hacen un test de caracterización del emprendimiento, que es un poco que uno cuenta de qué se trata el emprendimiento, que ahí son 23 preguntas en total de toda la postulación. Después se hace un formulario de la idea de negocio, un poco donde yo quiero gastarme el millón en esto, esto y esto. Y eso es toda la postulación. Nosotros lanzamos este programa el día 22 y va a estar abierto en primera instancia hasta el día 28 de julio. Las postulaciones van bien, no se han inflado tanto como yo esperaba, honestamente, porque creo que es un tema que es muy importante hoy día y que muchas pymes también se han dado cuenta que al no estar formalizado
sin ningún apoyo por parte del Estado también. O sea, para nosotros se ha hecho muy difícil poder apoyar con nuestros instrumentos, por lo menos los de Cercotec, porque la ley no nos permite entregar recursos a gente que no esté formalizada. Por eso hicimos este programa de formalización para que los que quieran formalizarse puedan hacerlo y puedan hacerlo bien. Es muy sencillo, como les contestaba, y ahí está a grandes rasgos. No tiene más detalle que esto realmente, presidente. Es bastante sencilla la postulación y bastante sencilla la asignación, ya que nosotros los vamos a ir acompañando en todo el proceso porque sabemos que el emprendimiento es un proceso. Director, perdón que lo interrumpa. ¿Ya es un problema si usted dice que el plazo vence el 28 de julio este miércoles? Es decir, todas estas actividades que hemos estado conversando prácticamente no tendrían tiempo para acogerse al beneficio ya, porque todavía ellos están esperanzados en el bono PYME. ¿Y no habría posibilidad de ampliar ese plazo del 28 de julio? Yo, honestamente, presidente, a través de su intermedio, yo lo cerraría el 28, pero dependiendo de lo que lleguemos, con lo que conversamos con el ministro, con lo que conversamos con el director de Impuestos Internos, podríamos lanzar una segunda convocatoria. Nosotros no estamos cerrados a que sea esto y nada más. Lo que pasa es que para temas operativos, si uno amplía mucho las convocatorias, también los recursos se demoran en llegar. Entonces, como ya tenemos 9.000 millones ya incluidos para este programa, podríamos avanzar con esta primera camada, digamos, grupo de emprendedores que se quieren formalizar, y después, dependiendo de lo que se vaya viendo, podemos abrir una segunda convocatoria donde podemos hacer también una difusión específica a los rubros que sabemos que han sido muy afectados y que han tenido el problema de no acceder al bono porque no están en primera categoría. No sé qué les parece. Es que ¿sabe cuál es el problema de...? Yo creo que lo ideal sería si lo pudieran postergar unos 15... Primero para poder nosotros difundirlo dentro de las personas que están afectadas o con dificultades, pero decirles que de aquí al miércoles tienen plazo es prácticamente irreal esa situación. A lo mejor poderlo ampliar hasta el 15 de agosto, no sé si eso es mucho lío para ustedes, más que abrir un nuevo proceso de postulación. Me preocupa el tema operativo, en verdad. Pues nosotros, como usted sabe, presidente, nosotros trabajamos a través de agentes operadores. Hay toda una estructura técnica que hay que hacer para poder lanzar cualquier programa. Esto sería un programa espejo al final si lo lanzamos en otra fecha. Pero también, si nosotros lo extendemos mucho, toda la gente que postuló el primer día va a tener que esperar hasta el 15 de agosto para poder... ahí recién se cierra el programa. Nosotros necesitamos 15 días para evaluar, y 15 días para evaluar cuando son 750 emprendedores. Si lo agrandamos y es más gente, vamos a necesitar más tiempo. Entonces, por lo mismo, se nos va un poco atrasando la necesidad de que estos recursos lleguen rápidamente a estos emprendedores. Generalmente se nos genera un problema técnico de los flujos directamente del programa y también de los recursos que tenemos que inyectarle a los agentes operadores para poder hacer esta pega, digamos. Yo creo que al final, si nosotros cerramos el día 28 y abrimos una nueva convocatoria, nosotros vamos a poder cerrar el 28, trabajar todas las postulaciones desde el 22 al 28, cosa de entregarle estos recursos, y ya después podemos abrir una segunda convocatoria, porque vamos a estar un poco con menos pega, como se dice, para poder hacer una comunicación efectiva, también o focalizada, dependiendo de lo que ustedes nos vayan pidiendo, para que puedan optar nuevos beneficiarios. Porque si no, imagínense, una persona que postuló el día 22 va a recibir los recursos, imagínense, si estamos hablando del 15 de agosto, en septiembre. Pero podrían, director, ya convocar un segundo llamado, que sería una respuesta... ¿Podemos diseñarlo, por supuesto? Sí, podemos diseñarlo. Diseñar un segundo llamado para nosotros poder decir, porque imagínese usted que a todas estas actividades le llegáramos a decir que hay plazo hasta el 28, vamos a llegar tarde. No, de todas maneras. Eso... Entonces, sí, poder decir que viene un segundo llamado, y eso obviamente dejaría más tranquilo a todas estas actividades que sabrían que viene un segundo llamado en agosto, en septiembre, no sé cuándo ustedes lo pensarán impulsar. Ningún problema, presidente. Nosotros, la voluntad está, y nosotros creemos
que lo importante es la formalización, porque si no queda mucha gente afuera de muchos beneficios que tenemos nosotros también como Cercotec, que es para impulsar a las pymes la reactivación, y ha dado muy buenos resultados. Entonces, si podemos aumentar aún más el universo de formalizados para después apoyarlos en otros instrumentos de Cercotec, mejor aún. Vamos a hacer cosas. Muy bien, no sé acaso hay algún diputado o diputada que quiera hacer una consulta, si no, por haberse, diputado Barrera, antes de levantar la sesión. Presidente. Tiene que ver un poco con lo que decía usted. Diputado Barrera tiene la palabra. Gracias, presidente. La vez anterior, cuando don Bruno habló sobre este mismo proyecto, Ese teníamos que votar. formalizan en ese momento. Diputado Barrera. ¿Sí, me escucha? No se escucha, presidente. Diputado Barrera. ¿Aló? ¿Y ahí? Sí. ¿Me escuchan? Diputado Barrera, ¿va a hacer uso de la palabra o no? Sí, estoy hablando, ¿me escucha o no? No, ahora sí. Ahora ya. sí. Sí, lo que pasa es que cuando el señor Bruno Trisotti la vez anterior había puesto sobre este mismo proyecto, no estaba funcionando. Todavía no se habilitaba, todavía no partía. Y ahora, claro, súper poco el plazo. De hecho, yo este fin de semana que viene me voy a juntar con una organización de emprendedores justamente esperando lo que hoy día no iban a hablar sobre este programa de Formalízate, y si se va a vencer el miércoles 28, la verdad es que no vamos a tener ni un plazo. Eso, presidente, insistir en el plazo. Director, ¿terminó, diputado Barrera? Director. Presidente, a través de su intermedio, pero a mí no hay problema de que generemos una segunda convocatoria que podamos comunicar con tiempo, ponerle fecha, cosa que también todos los aquí presentes y todos los diputados y puedan comunicar que se va a abrir esto, porque yo entiendo, evidentemente todos hacemos difusión en distintos grupos de pymes y de emprendedores, cosa que nosotros también hacemos, pero por mí no hay problema que generemos una fecha, y yo se la voy a decir al ministro para que se las pueda notificar, cosa que se puedan organizar ustedes, para que la gente también pueda entender y saber de antes que se va a abrir un programa como este. No tengo ningún problema, señor presidente. Muchas gracias. No sé acaso había alguna otra consulta al director. Diputado Sabaj. Gracias, presidente. Muy breve. En síntesis, se podría abrir un nuevo programa de Formalízate con un plazo a partir del mes de agosto, y en el caso del Reactívate Belleza, ese programa ya entiendo que se cerró el plazo. Yo no sé si se podrá abrir un nuevo plazo. Eso sería, presidente. Muy bien. Director. En el caso de, bueno, el Formalízate sí podríamos hablar de una nueva convocatoria. En el caso del Reactívate Belleza no queremos abrir una nueva convocatoria, pero sí porque fue un éxito en postulaciones. Lo que sí vamos a hacer, que esto no es oficial aún, vamos a inyectar, ese programa tiene un presupuesto de 3.000 millones. Lo vamos a incrementar el presupuesto, cosa de correr las listas, o sea, de todas las personas que quedaron, que entraron al programa, que postularon al programa, ganarían, digamos, un poco para financiar muchísima más gente de la que teníamos estipulada. Nosotros teníamos estipulado en este llamado eran 3.000 millones para 800 peluquerías, y le vamos a inyectar 8.000 millones de pesos, o sea, por ende va a quedar en 11.000 millones de pesos ese programa. Sabemos la necesidad de belleza, entonces es una muy buena noticia. Aún no es público, no lo hemos hablado con los gremios tampoco, porque estoy haciendo todos los trámites administrativos para que esto suceda. Deberíamos tener una respuesta prontamente, esto tiene que ir a toma de razón de Contraloría, por ende no lo he hecho público aún, para que no lo hagamos público aún, porque si no Contraloría se va a sentir un poco presionado, así que, pero así. O sea, ustedes como ven, diputadas y diputados, Cercotec ha tenido toda la voluntad de apoyar a las pymes, sabemos la necesidad que tienen, hemos diseñado programas especiales como el de belleza, que directamente lo diseñamos con los gremios de la belleza. Estamos ahora trabajando en un programa, como decía el ministro Lucas Palacio, estamos creando un programa que partimos esta semana en el diseño, que es para los kioscos, hoy se me olvidó el rubro en estos momentos,
que lo vamos a trabajar también con Ana González y Ana Pérez, que son las dirigentes. O sea, nosotros ya no estamos haciendo programas solamente multisectoriales, sino que estamos trabajando nuestros programas para rubros específicos con los mismos gremios de los rubros. Cosa que realmente el programa vaya a solucionar las necesidades que tienen hoy día, y aparte que nosotros como Cercotec también vamos aprendiendo muchísimo más de distintos sectores para ir afinando también el resto de los programas que vamos a lanzar en el segundo semestre. Muy bien, muchas gracias, director. No habiendo más consultas, lo liberamos para diputado Bernales, ¿quiere hacer una consulta? Diputado Bernales tiene la palabra. Aprovecho solo hacerle una sugerencia al director del servicio, presidente. Yo creo que es importante, y aquí también lo ha develado él con sus palabras, que hay poca coordinación de trabajo, incluso con esta comisión, que le podría servir justamente para poder abrir y ver que otros gremios están necesitando. Yo sugeriría que también pudiera estar, y nosotros también tenerlo más presente en esta comisión, entiendo que también el ministro se retiró, y también cuando hagan actividades en regiones, que nos puedan invitar, que nos puedan sumar, porque por lo menos acá en la región de los lagos no invitan ni siquiera a sus parlamentarios. Entonces vienen, yo los veo que tienen harta actividades, súper bien, los felicito, pero también sería bueno en fondo sumándonos. Eso, presidente, muchas gracias. Recogerá el director nacional la inquietud que ha planteado el diputado Bernales sobre las actividades en las regiones. Muy bien, se agradece, director, su presencia, muchas gracias por sus explicaciones. Apenas tengamos alguna otra inquietud, lo haremos nuevamente, lo invitaremos nuevamente a nuestra comisión, así que lo liberamos para que pueda cumplir otros compromisos que debe tener. Muchas gracias, director Trisotti, muy amable. Muchas gracias, presidente. Antes de iniciar la discusión del punto número 2 de la tabla, quisiera pedir el consentimiento de ustedes para mandar un oficio a Impuestos Internos, ya que la Coordinadora Nacional de Taxis, CONATAX, en el punto 9 de la cuenta, ha señalado que todavía quedan muchos asociados de esa institución que no han recibido el bono de ayuda de 500.000 pesos del gobierno, el anterior. De tal manera, para preguntar a Impuestos Internos cuáles serían las razones de este atraso en el pago del bono ese que correspondía pagárselo al transporte público. ¿Habría acuerdo para mandar el oficio a Impuestos Internos? Acordado. Muy bien. Pasando al segundo punto de la tabla, nos quedan media hora. Nos corresponde comenzar la discusión en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica la ley número 20.659 para perfeccionar y modernizar el registro de empresas y sociedades, boletín número 13.930-03, con urgencia calificada de discusión inmediata, se encuentra en segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Debo recordarles que no fueron presentadas indicaciones a este proyecto por ningún miembro de la comisión. Por consiguiente, don Álvaro, podríamos comenzar a votar el proyecto artículo por artículo en los términos que está presentado por el Senado. Perfecto, presidente. Diputado Miguel Mellado tiene la palabra antes. Presidente, lo que pasa es que está aprobado en general este proyecto. Al no haber indicaciones, se supone, digamos, y uno saca la conclusión de que todos los diputados lo han leído y que no tienen ningún reparo en los artículos. Por lo tanto, yo le sugiero que, ya que está aprobado en general, se apruebe también en particular con la misma votación. No sé, diputadas, diputados, ¿acaso habría acuerdo para aquello? Pido el consentimiento de ustedes, diputado Rentería lo da. Diputado Bernales. La única... Presidente. Diputado Lavinda, el consentimiento. Diputado Bernales. La consulta es que si todos ya votamos en la anterior, en la general, si todos quienes estamos aquí presentes... No, pues ese es el problema. Yo les voy a decir quiénes votaron el anterior. Presidente. Presidente, ¿me escucha? Sí, todos lo escuchamos. Diputado Bernales tiene pésima señal. Yo le puedo decir...
Tiene la palabra don Álvaro. Presidente, ¿quiénes votaron en la vez anterior? Porque podríamos tomar de nuevo la votación. El diputado Barrera, el diputado Lavín, el diputado Naranjo, el diputado Mellado Miguel, el diputado Sepúlveda don Alexis, el diputado Soto y esos diputados. Estuvimos presentes y votamos todos a favor, ¿no? Sí, Lavín, Mellado, Naranjo, Rentería, Sepúlveda, Muy bien. Entonces, diputadas, diputados, si les parece a usted, haríamos una sola votación, aprobando todo el texto en forma particular. ¿Ya? Don Álvaro, tome la votación. Parece que tiene mala señal, don Álvaro. Se fue. Tómela usted entonces. Tómela usted la votación. Don Álvaro volvió. Don Álvaro. Aló, don Álvaro. Me tiró para afuera el sistema. Ahora sí. Disculpe, Ya tome la votación entonces. Sí, que me tiró para afuera ya. Vamos a votar en particular poniendo en votación todo el articulado del proyecto en segundo trámite constitucional. Así es, don Álvaro. Tome la votación. Sí, diputado Barrera. Diputado Barrera, su voto, por favor. Diputado Bernales. A favor. Diputada Cid. Diputada Cid. Diputado Jackson. Diputado Jürgensen. Diputado Lavín. Diputado Mellado. A favor, secretario. Diputado Rentería. A favor, don Álvaro. Diputado Sepúlveda, don Alexis. Diputado Soto. Diputado Van Rieselberghe. Diputado Velázquez. Diputado Naranjo. A favor. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? ¿Han votado Falto todas? yo, secretario. El diputado Lavín está pidiendo votar. Diputado Lavín. A favor. Diputado A favor. Lavín. Diputado Lavín a favor. ¿Algún otro diputado? La diputada Cid. Vuelvo a preguntar. Diputado Jackson. Diputado Jürgensen. Diputado Sepúlveda. Diputado Soto. Diputado Van Rieselberghe. Diputado Velázquez. Bueno, resultado de la votación. 5 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Despachado el proyecto, señor presidente. Corresponde Aprobado, designar entonces. diputado informante. ¿Qué le correspondería de acuerdo a nuestro listado? El último, el último parece que fue el diputado Rentería. Alexis Sepúlveda tendría que ser. Bueno. No está, pero no está. Veamos a Le alguien que comunica esté en usted la- al diputado Alexis Sepúlveda que es el diputado informante. Muy bien. Ya. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todas y a todos.